La conservación y restauración del patrimonio cultural de México son disciplinas que se han desarrollado con fortaleza en las últimas décadas. Las técnicas, la ciencia y la investigación permiten atender cada pieza o recinto de manera idónea y en las condiciones más adecuadas para su preservación a futuro. El trabajo de los profesionales en restauración se ha ido especializando y además, cada proyecto cuenta con el apoyo de químicos, biólogos, radiólogos, historiadores, arqueólogos, con quienes se realizan trabajos interdisciplinarios en todo el país para que este patrimonio se preserve en condiciones adecuadas. El papel que ha jugado el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que este año celebra su 75 aniversario, ha sido fundamental para que las innumerables manifestaciones culturales, rescatadas y restauradas, mantengan vigente la identidad del país. La conservación del patrimonio cultural pues es una serie de actos y disciplinas que se unen para asegurar la protección, la preservación y la continuidad de este patrimonio. Que tiene una relación especial con la historia, con todo aquello que heredamos del pasado y que reconocemos como significativo. Y lo que nos permite entender y relacionarnos afectivamente con el pasado o la historia de ese país. Y que dentro de esta forma de actuar hay muchas alternativas, ¿no? Uno puede conservar ciertas cosas, restaurar ciertas otras, rehabilitar o incluso hasta reactivar, ¿no? La conservación y la restauración son dos términos que abarcan exactamente las acciones de protección en términos muy generales del aseguramiento y de la transmisión de nuestra herencia cultural. Respetando su dimensión histórica y tratando de aprovechar su calidad estética. En este caso, la restauración se aboca específicamente a la intervención en el patrimonio cultural material, que tiene que ver con toda la diversidad de tipos patrimoniales y de objetos culturales que lo conforman. Y en esta gama de opciones hay unas que son de un interés por proteger las cosas tal y como las heredamos, sin mayor alteración, y esa sería la conservación. Nos encontramos que desde épocas prehispánicas había acciones para proteger, para conservar, para tener en mejores cualidades y condiciones a lo que en ese momento eran sus objetos patrimoniales. Lo mismo sucede en época novohispana e incluso hasta el XIX. Es en la segunda mitad del siglo XX que entonces yo creo que tendríamos que empezar con la diferenciación de lo que ahora consideramos restauración, que es la actividad profesional, que significa entonces la formación de hombres y mujeres que, con todo el conocimiento que se requiere, se abocan a todas estas acciones de protección y de mantenimiento en términos de su transmisión del patrimonio cultural. Bueno, la historia de la restauración como disciplina científica y práctica disciplinaria o profesional en México tiene pues muchos años, más de 50 años. En los años 80 había un gran boom y un gran interés del Estado mexicano, sobre todo por los bienes arqueológicos. Y la Escuela y la Coordinación Nacional de Restauración se dedicaron mucho al rescate y a la conservación de este tipo de bienes. Muchísimas de las prácticas escolares, muchísimos de los objetos que se restauraron
restauraron en la escuela tenían que ver con momentos de la historia prehispánica. Por supuesto, cuando el descubrimiento del Templo Mayor y la Coyolxauhqui, esto trajo nuevamente como una gran inyección de fuerza, financiamiento, etcétera, a estos momentos. Por ejemplo, empezó a dar mucho interés al arte sacro, al arte religioso. Y en estos momentos el panorama o el espectro es mucho más amplio, o sea, se tratan de abarcar una enorme cantidad de bienes, de materiales distintos y de procesos distintos. ¿Qué es lo que se busca desde el siglo XIX? Que las acciones de restauración y conservación no modifiquen los valores de la obra que ha sido intervenida. Se busca también que toda intervención de restauración esté fundada en una amplísima investigación y que de esta investigación se distingan las necesidades y se direccionen las acciones y niveles de intervención, de hasta dónde se interviene, por qué se interviene, cómo se interviene y para qué se interviene. La responsabilidad, los riesgos y los retos son muchos al tratar de compaginar pues, las decisiones técnicas y académicas con las necesidades de uso de estos bienes, porque estos bienes no son reliquias del pasado que se quedaron intocadas y para que las contemplemos, ¿no? Son bienes que siguen en funcionamiento. Entonces, por ejemplo, la escuela ha tenido pues, grandes anécdotas sobre, por ejemplo, procesos en los cuales cuando una comunidad que le sigue prestando culto a un objeto, por ejemplo, a una imagen mariana, que sigue siendo un objeto de culto popular muy fuerte, se nos llama, se va a intervenir y, por ejemplo, los restauradores descubren que esta imagen no era lo que se pensó y que ha sido cargada de simbolismos e incluso de atavíos, etcétera, distintos a los que tenía originalmente. La restauración tiene que contemplar también esos intereses actuales, porque sacar esa pieza, quitarlo y volverlo a su original y tratar de que aparezca como se produjo en el siglo XVII, le quita mucho de lo que es la importancia de esa pieza, que es pues la religiosidad inmersa en ella. Las responsabilidades del Instituto Nacional de Antropología ante el patrimonio pues están definidas desde su creación, que le confieren tanto la facultad como la responsabilidad de la investigación, conservación, restauración, difusión del patrimonio, que es parte de su espacio de responsabilidad. Entonces, la formación de restauradores, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Restauración ha liderado en muchos sentidos, tanto en Latinoamérica, por supuesto, pero también a nivel mundial, el hecho de incorporar la investigación en las disciplinas que apoyan al proceso de conocimiento del bien cultural sobre el cual se va a intervenir. Nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria con los restauradores, con los químicos, con los historiadores. Somos un equipo de profesionales de distintas áreas que apoyamos a los restauradores en su quehacer diario, en donde nosotros como biólogos los apoyamos en ver qué materiales tienen sus piezas, para que a la hora que ellos tengan que tomar una decisión para intervenir la pieza, sepan de qué está hecha. Si se puede llegar hasta especie en algunas de las piezas, por ejemplo en escultura, saber qué tipo de madera tenemos. En papel, si es un papel de gimnosperma, de angiosperma, es un papel hecho a mano de algodón, de lino. En pintura de caballete, los lienzos están hechos de lino o de cáñamo o de yute. ¿Qué materiales son los que están utilizando? Pues es la manera de apoyarlos, ¿sí? Y trabajar interdisciplinariamente. Y una de las cosas que esta escuela ofrece justamente a ese primer nivel de licenciatura de restauración es muy amplio. Prácticamente salen los egresados de esta escuela teniendo idea de cómo trabajar con cerámica, pintura mural, pintura de caballete, fotografías, objetos de metal. Es realmente una de las pocas escuelas en el mundo donde se puede dar esa oferta. Entre 2008 y 2012, Elina trabajó en la rehabilitación de los exconventos de San Juan Bautista Cuixtlahuaca, Santo Domingo Yanguitlán y San Pedro y San Pablo Tepozcolula.
Se trata de 3 conjuntos dominicos de los siglos XVI y XVII, considerados como joyas de la arquitectura colonial en Oaxaca, que fueron afectados por un sismo ocurrido en 1999. Además de la rehabilitación arquitectónica, se intervinieron diversos retablos, óleos y esculturas. Los trabajos de restauración estuvieron a cargo de un grupo interdisciplinario integrado por especialistas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. El proyecto en el que estuvimos trabajando desde el 2008 consistió en la restauración de los retablos mayores de las comunidades de Coixtlahuaca y de Ñanguitlán en Oaxaca. Son pinturas del siglo XVI atribuidas al pintor sevillano Andrés de la Concha. Es un pintor muy importante para el desarrollo de la pintura en México de mediados a finales del siglo XVI. El retablo mayor de la iglesia de San Juan Bautista Coixtlahuaca está conformado por un retablo, un mueble producido en el siglo XVIII con escultura y pintura del siglo XVI. Esto quiere decir que la conformación, digamos, del primer retablo fue modificada en el siglo XVIII, pero la propia comunidad de religiosos dominicos decide preservar las esculturas y las pinturas del siglo XVI. Es probable que haya habido problemas con algún incendio porque había zonas quemadas del mueble del retablo y que quizá eso generó un cambio, digamos, en la estructura del retablo. En Ñanguitlán es, digamos, un proyecto mucho más grande porque se hizo la restauración de todo el exconvento y del templo. El INA lleva ya muchos años, creo que desde el 2000 por lo menos, trabajando en ese convento y pues hubo una intervención, digamos, mayor en donde pues prácticamente el convento se volvió a rehabilitar, se limpiaron no nada más el retablo mayor, sino el resto de los retablos también. Fue un gran reto porque consistió en trabajar pinturas que están hechas sobre tabla, que tienen muchos años de existir y que se encontraban asociadas a un retablo. Estaban colocadas a 16 metros de altura, a 12 metros dependiendo del nivel del retablo. Entonces, pues uno de los principales retos consistió pues en bajar esas pinturas, que cada pintura pesa aproximadamente pues entre 200 y 300 kilos. En el exconvento de San Juan Bautista, en Coixtlahuaca, Oaxaca, se rehabilitó el campanario, pues existía el riesgo de que la torre se colapsara, y se trabajó en el retablo mayor del siglo XVIII, que fue realizado con elementos de otro del siglo XVI. La restauración de las pinturas fue el proyecto con el que las especialistas Yolanda Madrid Alanís y Magdalena Castañeda Hernández recibieron la mención honorífica al mejor trabajo de conservación de bienes muebles del premio Paul Koremans 2013. Se dialogó muchísimo con la comunidad, ellos decidieron que las pinturas no podían salir de ahí y por lo tanto pues hubo que hacer un taller in situ para poder intervenir la pintura. Ahí fue muy importante porque mantuvimos esta comunicación directa con la comunidad porque se trabajó directamente en el área en el que, pues en el convento en el que están las pinturas. El retablo como tal, el mueble y las esculturas fueron trabajados por la Coordinación Nacional del Patrimonio Cultural, del INA, y las pinturas de caballete las trabajó la escuela directamente. En especial tenían una apariencia que no nos dejaba ver los colores originales, que no permitía ver las formas correctamente. Eran obras que no habían estado intervenidas por lo menos en más de, 200 años. Entonces ya tenían unas capas de barniz que estaban muy envejecidas, que estaban muy amarillentas. Fue un gran trabajo de rebaje de barniz en esa parte. Después sí tuvimos que atender ciertos problemas que venían desde la conformación del panel. El panel tiene una construcción específica que responde a la segunda mitad del siglo XVI y la madera pues se mueve, trabaja, es un ente que también está respondiendo pues a las condiciones del medio ambiente, entonces tiende a abrirse un poco y tiende a cerrarse, entonces estos esfuerzos de contracción y expansión hacen que se generen ciertas grietas, ciertas fracturas sobre la madera que había que también estabilizarlas para que se conservaran adecuadamente.
Yo creo que el resumen de este proyecto es muy impactante. El cambio esperado, yo creo que nos superó incluso. Pensábamos que era una pintura no tocada y al final nos dimos cuenta que sí, que ya había habido varias intenciones, no solo en el cambio del retablo, sino en otros momentos, digamos, por preservar al final una colección de pinturas de la relevancia que tiene esta serie de pinturas. Alumnos del Seminario Taller de Restauración de Escultura Policromada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y especialistas del INAH trabajan en la restauración de piezas de arte sacro de los siglos XVII y XVIII, pertenecientes a la iglesia de San Bartolo Cuautlalpan, en Zumpango, Estado de México. Se trata de un Cristo articulado y unas esculturas policromadas que han sido sometidas a limpieza, fumigación, restitución de faltantes y reintegración cromática. Las comunidades hacen una solicitud a la escuela de intervención, piden que si es posible que evaluemos el estado de sus esculturas y sus retablos. Para Cuautlalpan fue este mismo proceso. Ahorita tenemos 4 esculturas que vienen de Cuautlalpan y bueno, como ya tuvimos una primera experiencia el año pasado, pues ya hay cierta confianza y acercamiento con la gente y pues ya fue como más sencillo todos los trámites, como que empieza a establecerse un vínculo de confianza y entonces estas 4 esculturas fue mucho más fácil que llegaran aquí a la escuela. Tenemos ahorita 3 esculturas que no sabemos todavía quiénes son exactamente porque pues es normal, es muy común que las esculturas pierdan sus atributos, salvo que sean santos muy particulares, muchas veces ya no se sabe quiénes son con precisión. Y un Cristo que es articulado, que aunque ha perdido los brazos porque están muy deteriorados, pero puede ser un señor de la columna o puede ser también un nazareno. Entonces se puede utilizar en diferentes momentos de las ceremonias. Entonces se hace una revisión minuciosa de cómo están hechas las esculturas, de toda su técnica y manufactura, apoyándonos de una serie de exámenes que se realizan tanto en el laboratorio como muchos aquí en la misma escuela, y con base en esos resultados es que entonces ya se hace un diagnóstico, además de que se hace una valoración y una investigación de la historia y del contexto del que vienen las esculturas. Las características de estas piezas que las hacen además particularmente interesantes son las policromías. Bueno, la talla es uno de los factores, pero además las policromías que tienen una variedad de colores y de técnicas, lo que les da una riqueza especial desde el punto de vista didáctico y también que vale la pena su conservación para aportar información sobre las técnicas de manufactura en la Nueva España. Y con toda esta información, entonces se hace ya una propuesta de qué es lo que necesitan para siempre ser respetuosos y que nuestra intervención siempre sea limitada, digamos, realmente a las necesidades que tiene la obra. Estas esculturas vienen, digamos, con una gama de problemas donde, bueno, requieren de limpieza, porque, bueno, son esculturas que han estado en función por lo menos, las más jóvenes deben tener unos 200 años, si no es que tienen más, incluso podrían ser hasta del siglo XVII, que es lo que pensamos, entonces ya andan rondando por los 300 años. Y eso implica que han estado expuestas a una diversidad de factores, tanto ambientales como que tienen que ver con el uso mismo de las esculturas. Entonces, además de tener que requerir de limpieza, que pues es lo más común, pero algunas tienen ataque de insectos, de este tipo de insectos que se alimenta de madera. Lógicamente que también pues les faltan dedos, tienen partes rotas. En el caso del Cristo, como es articulado, pues sus articulaciones también están pues ya fallando. Algunas están absolutamente rotas, algunos ensambles. Pues básicamente son los problemas. Bueno, en el caso ahora de las 4 esculturas que tenemos, creo que 2 de ellas traen los ojos de vidrio rotos. Entonces sería otro problema agregado.
Es muy importante la conservación de estas piezas porque son parte de nuestro patrimonio cultural. Se conservan todavía, además, en el contexto para el que fueron hechas, pero por sí mismas están aportando una enorme información de los usos, de las costumbres, de las técnicas que se utilizaban para hacer estas obras y que son parte de la vida cotidiana de la historia de México. La calamina es una aleación de zinc, plomo y estaño, y durante la época virreinal se utilizó en orfebrería para la elaboración de piezas litúrgicas y altares, a los que en ocasiones se les daba un baño de plata. Se decía entonces que solo los maestros más experimentados podían trabajar con ese metal. El altar de calamina del exconvento de Tepozotlán, resguardado en el Museo Nacional del Virreinato, se ha desmontado para su restauración. Una de las particularidades de los metales o trabajar metales es que necesitas conocer sus características químicas para saber qué hacer con ellos, porque a pesar de que podríamos pensar que todos los metales son iguales y se trabajan de la misma manera, dependiendo de qué están hechos, para qué se usan, en dónde están, el tratamiento de restauración o de conservación va a ser específico. Entonces necesitas conocer su técnica de manufactura, su composición, para determinar qué tratamientos tomar. Este retablo es parte de la colección del Museo del Virreinato, en Tepozotlán precisamente. Y bueno, viene del Templo de la Encarnación en el centro del Distrito Federal. Está participando ahorita todo el personal del taller de restauración de metales y estamos colaborando también con el Instituto de Física de la UNAM. El retablo está caracterizado como altar de calamina, pero por calamina se entienden varias cosas. La primera, que es la que nos mete como más ruido, es que son estructuras de madera forradas de metal repujadas. Y en este caso pues lo cumple perfectamente, o también por calamina se conoce al mineral de zinc y justamente ahorita estamos investigando qué es exactamente. Sí, la idea es determinar sin destruir un análisis directo cuáles son los materiales que componen, en este caso, el altar y su tecnología de fabricación. Para ello se está utilizando un equipo que se desarrolló en el Instituto de Física para hacer el análisis sin destruir. Es un estudio de fluorescencia de rayos X. Nuestra intención en este momento es determinar cuáles son los elementos metálicos que lo están conformando. Es un equipo que se desarrolló en el instituto para estudiar el patrimonio cultural del país y es tecnología como la que tienen los equipos espaciales, como el que está en Marte, por ejemplo. Ha sido muy interesante porque hemos constatado que se trata de un cobre dorado, pero que también hay latones dorados, lo cual es importante para hablar de lo que es el altar de calamina. Ahorita estamos justamente en la caracterización material y estamos también empezando la caracterización no material, el estudio histórico y todo lo demás. Justamente como hay muchas dudas acerca de la calamina, nosotros queremos como dejar muchas cosas más claras sobre la factura, sobre cuáles son los conceptos que están alrededor de esto, y ya después es la intervención. Insisto, la intervención no nos resulta en este momento tan importante porque en general está estable. Lo más deteriorado es la madera, que está atacada por insectos, pero el metal está bastante bien. Un cuadro conmemorativo del centenario de la Independencia, con 680 fotografías de distinto tamaño, ha sido restaurado en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Fue realizado por el editor Vicente Rivera Melo, y en él aparecen personajes emblemáticos de la época del Porfiriato: legisladores, magistrados, periodistas, miembros del cuerpo diplomático y personalidades de la banca, el comercio y la industria. Esta obra es una obra magna, es muy grande, mide 3 metros por 2,5. Es un fotocollage de fotografías, son 769 fotografías adheridas a un soporte de papel, el cual está adherido a una tela para darle mayor resistencia y montado en un bastidor.
Es la primera obra de Vicente Rivera Melo, que es la conmemoración del centenario de la independencia. En esta obra hay 4 técnicas diferentes de fotografía. Se llevó una etapa como 2 meses en determinar cada una qué técnica era. Tenemos que saber cuántos estratos tiene la fotografía, si se compone de 2 estratos, de 1 estrato, y qué solventes vamos a utilizar. Las imágenes que presentaron mayor problema, sobre todo, son los que habían tenido la susceptibilidad al haberse mojado durante varios días, probablemente porque salieron hongos. En esta franja salieron unas manchas negras, se pueden observar. Y eso pues ya es difícil combatirlas, ¿no? A los hongos les gusta mucho la gelatina, entonces se come la gelatina y bueno, perdemos imagen. Sobre todo en la parte inferior se encontraba en muy mal estado, otras, por ejemplo, se encontraban craqueladas, lo cual ya era difícil hasta limpiarlas. O sea, nosotros podremos usar 2 tipos de limpiezas, limpieza en seco y limpieza en húmedo. Pues ninguna de las 2 pudimos usar y solo las limpiamos con aire. Básicamente, algunas estaban rotas también porque tenían la tela y el soporte de papel ya estaban rotos y así las imágenes. Entonces esas imágenes se retiran para trabajarlas aparte, unir los estratos y se van a volver a colocar. Aquí vemos una imagen que ya se encontraba despegada también y estaba en mal estado y también por eso se retira, se trabaja aparte y se va a volver a colocar. La fotografía en sí es, como sabemos, una imagen es muy pequeña. Podemos tener un rostro de 2 centímetros y un ojo es 1 milímetro, 2 milímetros, ¿no? Entonces son imágenes, normalmente las trabajamos a microscopio porque a simple vista no podríamos tener toda la precisión que necesitamos y todo el detalle. Entonces es muy importante saber qué técnica es. Eso es lo más importante para trabajar una imagen, porque no es lo mismo trabajar una gelatina que un colodión. Mi participación ha sido en la caracterización de las técnicas fotográficas, una investigación para determinar exactamente por qué se han comportado de esta manera los colodiones, porque las impresiones de colodión son una técnica sumamente estable, no tienen por qué desvanecerse ni sufrir las condiciones que tenemos presentes en este cuadro. Entonces, estamos precisamente en una investigación para poder determinar por qué estos colodiones sí se desvanecieron o viraron de color de esta manera. En el Museo Nacional de Historia hay restauradores, pero no tenían la preparación para intervenir fotografía, material fotográfico. Entonces, por eso se recurre al ENCRIM. El mayor reto que ha tenido esta obra ha sido realmente concebirla como una sola obra. Aunque tiene muchísimas fotografías, no perder de vista que es una obra. Entonces tampoco podemos enfocarnos en el detalle de una imagen cuando lo que tenemos que trabajar es un problema muchísimo mayor a nivel estructural, ¿no? La obra venía totalmente deformada, la parte de abajo hongueada, con muchas manchas. Entonces, por más que quisiéramos detenernos en la restauración de una imagen, pues no era posible. Primero había que ver como toda la obra en su totalidad para ver cómo se recuperaba la estabilidad de ella, ¿no? Estamos ya a punto de terminar la restauración, nada más falta terminar de trabajar las fotos de forma individual, adherirlas y volver a tensar el cuadro. Pero digamos que los procesos es como respetar también la técnica de manufactura, cómo se hizo la obra y de qué manera podemos respetar y conservar esos materiales que se utilizaron. Hay cosas que sí se pueden conservar, inclusive la tela se conservó. Y la tela, si uno ve la obra por el reverso, o sea, se ven todas las fotografías, la huella de fotografías que se fueron adhiriendo poco a poco y se marcaron por el reverso. Entonces, también la obra nos dice cosas por el reverso.
El trabajo del restaurador de cerámica no consiste solo en pegar tepalcates. Para conservar una pieza es necesario conocerla, evaluar su estado, identificar las marcas que el tiempo ha dejado en ella y aplicar el conocimiento teórico para evitar su destrucción. El momento ideal para comenzar su conservación es en la excavación misma, y a partir de ese momento, el restaurador lleva a cabo diversas acciones para proteger la pieza. La restauración de cerámica garantiza la conservación de esta parte del patrimonio arqueológico. No se trata solamente de la intervención directa de las piezas, sino que es necesario que existan condiciones estables durante su manejo, embalaje, almacenamiento y exposición, y que estas condiciones se mantengan para evitar su deterioro. Bueno, aquí tenemos ejemplos muy importantes. En esta ocasión, en el seminario taller, tenemos piezas de diferentes proyectos. Uno de los proyectos es Tehuacán, Puebla, y tenemos esta pieza que es un chantil, que la pieza llegó totalmente fragmentada. Y ahora ya la estamos trabajando más, ya está parcialmente intervenida, ya se limpió, ya se unieron algunos fragmentos y actualmente se está continuando con la estabilización. Si se dan cuenta, la pieza está conformada por muchas partes, acá tenemos otras, y entonces la idea es ir armándola poco a poco para que pueda tener un soporte sólido y poderla tener presentable a los investigadores y al público que la va a ver. Cuando hay pérdida de fragmentos, el restaurador tiene que hacer toda una investigación, incluso una investigación teórica, para ver si estos fragmentos pueden o no ser repuestos. En este caso, por ejemplo, que tenemos una pieza muy fragmentada que requiere de estabilidad, los fragmentos se van a tener que reponer. No todos, porque hay partes de la pieza que no conocemos y no podemos inventar, pero hay otras partes que si no se repusieran, por ejemplo, en esta zona de aquí, la pieza se caería o no podría mantenerse en pie. Y nosotros hacemos con materiales especiales que ya investigamos, que no le causan ningún daño a la cerámica, reposiciones que más adelante van a servir para que la pieza pueda ser vista y pueda ser sostenida. Bueno, nosotros en restauración no ponemos materiales idénticos, porque no podemos utilizar un material que sería una falsificación en la pieza. Tenemos que poner materiales que se puedan identificar a simple vista o que se pueda saber que no es un material de la pieza. Entonces hacemos pruebas con diferentes pastas que ya han sido experimentadas. Sabemos que no le causa daño a la cerámica, que puede funcionar en climas tropicales como en zonas de México, en climas desérticos, que se aplica y que en algún momento, si se requiere eliminar, se puede hacer. Bueno, esta pieza es muy interesante y aquí, bueno, es como el trabajo ideal que puede realizar un restaurador junto con arqueología. Es una urna que se encontró en Malpaís Prieto, Zacapú, en Michoacán, y lo interesante es que la pieza tenía contenido del cuerpo de un niño. Entonces, aquí intervino restauración para poder hacer el levantamiento completo de la pieza sin que tuviera ningún daño, pero además participó completamente arqueología para poder extraer el material que estaba en la parte de adentro de la pieza. La información que tiene el material, tanto cerámico como el contenido de la pieza, es fundamental para la investigación de esa cultura. La pieza, al estar en una zona que tiene mucha roca volcánica, sufrió muchas deformaciones. Entonces, tiene grandes grietas, que aquí nos enseña Ania, grandes grietas que, como ves, están completamente abiertas, la pieza está deformada. Si esto no se hubiera protegido, se hubiera roto por completo. Entonces, ahorita, ya después de que se hizo la extracción del contenido, que se protegió la gran grieta, que se recuperaron todos los fragmentos, que aquí ya están algunos unidos, entonces se comienza la limpieza para ver la textura y las características del engobe de la cerámica. Ahorita Ania está haciendo el trabajo de limpieza para eliminar tierra y sales. Hay sales en el suelo que se quedan adheridas a la pieza, entonces de esta manera las libera con sustancias químicas que ya hizo pruebas para no causar ningún daño y con una habilidad de manejo de bisturí para poder ir liberando la pieza sin causar ningún daño. Esta es una labor muy rica en la restauración, en donde la pieza nos platica mucho sobre una cultura. Una parte fundamental que nosotros vemos es la técnica de factura que utilizaron las diferentes culturas para hacer un objeto. Y por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una pieza de Campeche, de Balancú,
de un proyecto muy importante, y lo interesante es que la pieza, nada más con verla así en fragmentos, nos detalla específicamente cómo fue hecha. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí este fragmento con incisiones, con la marca, incluso huellas dactilares de quién hizo la pieza, y aquí estaba colocada esta pequeña carita que por deterioro se desprendió. Sin embargo, si nosotros la vemos por la parte posterior, vemos cómo la delicadeza de la persona que construyó esta pieza y cómo fue colocando cada uno de los puntos de arcilla para tener ya una cara que representa a un personaje. Antes de cualquier intervención de restauración, se tomen todas las muestras necesarias para investigación. Si nosotros hacemos un tratamiento de restauración sin planeación y sin extraer las muestras de manera adecuada, esta información se pierde. Y obviamente si nosotros hacemos una intervención sobre las muestras, las echamos a perder. Entonces siempre hay que tener una planeación completa del trabajo de investigación y de conservación. Yo creo que el trabajar con lo que produce una cultura provoca una pasión impresionante, ¿no? Saber que los antepasados estuvieron con sus manos elaborando un objeto que nos va a transmitir parte de esa cultura, pues es una información riquísima que personalmente y para toda la gente es muy importante. Pero también la labor que hace el restaurador, que es una labor de investigación, incluso una labor detectivesca, porque es saber, bueno, con qué herramienta hicieron esto, con qué herramienta pudieron pulir de manera tan perfecta. Y luego toda la información que nos da de esa cultura, bueno, es una parte riquísima, ¿no? Que creo que todas las personas pueden estar involucradas en esto y darlo a conocer, que no se quede únicamente como restauradores, sino que la gente de todo el país y de todo el mundo pueda saber que con una investigación puedes tener toda la información de una cultura. El manto de Sinacantepec, de los primeros años del siglo XVIII, es uno de los 5 que se conocen a nivel mundial, elaborado con la técnica de plumón hilado y torcido. Es una pieza de gran formato que mide un 80 metros de alto por 2,40 de ancho y pertenece al acervo del Museo Nacional del Virreinato. La restauración fue realizada por especialistas de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH. El manto de Sinacantepec es de origen otomí del pueblo de San Miguel, Sinacantepec, en el Estado de México. Y está aquí básicamente para un proyecto de tesis. Nosotros hemos estudiado la línea de arte plumario desde 2002, cuando se restauró el Cristo Pantocrátor y el huipil de la Malinche y el paño neovistán. Entonces son antecedentes de esta pieza. Me pertenece al Museo del Virreinato y llegué a la escuela porque lo pedimos como proyecto de investigación y bueno, aquí teníamos como todos los elementos del laboratorio, todo para investigarlo y para restaurarlo. Desde un principio, obviamente, se hace la investigación histórica, la investigación iconográfica, para poder entender más, ¿no?, el discurso y el significado de la pieza. Bueno, el significado a grandes rasgos es la leyenda otomí, o sea, tiene toda una tradición prehispánica y una tradición colonial. Se cree que su posible uso fue como un colgante a manera de tapiz, esto por la deformación en las esquinas, y que fue mandado a hacer por un cacique de la región de Sinacantepec, donde el cacique quiso plasmar elementos que aludieran a su cultura, pero a su cultura entendémosla como de tradición prehispánica y de tradición europea también, que buscaba el reconocimiento del linaje real, por eso el águila bicéfala con la corona haciendo alusión a los Habsburgo, y también el águila bicéfala con un significado de su tradición otomí, que es el águila bicéfala con estos dos gemelos y algunos venados que participan en el mito. Entonces es una conjunción de elementos. Alrededor tiene algunos animales de la región y la representación está como basada en diseños prehispánicos por su simplicidad e ingenuidad. Entonces, uno de los elementos que resalta es justo estos, que al parecer, según el investigador Javier Nogues, los identificó como Altepet, esta curva que es el Altepet, el cerro, y en su interior está el murciélago,
porque Sinacantepec significa Cerro del Murciélago. Entonces, en todo su contorno, estos elementos remarcan el topónimo del lugar de donde es. Para llevar a cabo la intervención se necesitó hacer la caracterización de los materiales. En este caso, los materiales básicos, se pidió la ayuda del laboratorio de biología. Se tomaron las muestras con la alumna que está llevando a cabo esta investigación, la trajimos al laboratorio y a partir de ellas pues empezamos a identificar los materiales. Es un textil que es de algodón y con plumón de pato. El hilo emplumado únicamente está en la trama, que es de manera horizontal, y está hecho a base de fibras de algodón que se van hilando con un huso y malacate. Entonces, al momento de hilar, se van incorporando las plumas en el hilo. Entonces, por la misma torsión y la fuerza del hilado, del movimiento, entonces se va formando un hilo emplumado. Para crear el apliqué, que es la parte de la decoración, primero tiñen la pluma con colorantes naturales y posteriormente vuelven a hilar el hilo y después lo tuercen. Y al torcerlo consiguen un hilo de 2 cabos mucho más fuerte y mucho más esponjoso. Y con eso se coloca el apliqué para hacer el diseño previamente concebido. En un principio se detectó que el deterioro en las plumas, principalmente en el amarillo y en el rojo, era muy drástico, pero esto por procesos químicos que ya no era posible como restituirlos. Entonces se decidió realizar una limpieza superficial, que es lo que más ayuda a las plumas por esta apariencia como de volumen que tienen naturalmente, y el polvo hace que atrape humedad y entonces que se apelmacen. Y claro, la eliminación de sus intervenciones anteriores, que en este caso consistía en una crepelina de seda que estaba en todo el manto, y también habían fijado estos diseños, todos estos los habían fijado, pero estaban en un lugar equivocado. Entonces yo fui rastreando como las huellas originales para volverlos a colocar en su lugar. En eso consistió. Ahorita estamos en el proceso de la revisión del texto, de toda la investigación que llevó a cabo, y hemos decidido crear un nuevo contenedor. Que a la vez sirva de almacenaje y a la vez de exposición. Lo que yo quería es que el manto ya no se manipulara más, o sea que si se quisiera transportar, se hiciera en este soporte, que es como un cajón, vitrina, más o menos, y que así se pueda exponer y almacenar al mismo tiempo. Lo van a poder ver en el Museo del Virreinato ya próximamente. Yo creo que en 3 meses ya está listo. El patrimonio cultural son una parte de los elementos que nos dan identidad como mexicanos, identidad como grupos regionales, locales, que dan pues ese sentido de quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tanto los restauradores, por su parte, como los que aportamos desde otras disciplinas, la historia, la química, incluso la fotografía, etcétera, con sus especialidades, todos tenemos la conciencia de que nuestro trabajo es mucho más rico, es mucho más profundo, mucho más directo, a través de esta visión desde muchos ángulos, desde muchas ópticas. Que lo único que queremos es preservar el patrimonio nacional, pues para que todas las generaciones lo lleguen a apreciar, ¿no? Y esta idea de salvaguardar aquello que heredamos del pasado y que reconocemos como significativo es algo que nos permite sí encontrar un mejor futuro, pero sin perder la claridad de dónde venimos, quiénes somos. Yo creo que en ese sentido es que este oficio que nos atrae hacia la salvaguarda del patrimonio es en esa conexión de tiempos, ¿no? El pasado, el presente y el futuro están siempre aquí con nosotros, ¿no?